Bienvenidos todos. Este es el segundo de 4 videos sobre manejo de datos cualitativos. Este video trata sobre sistemas de seguimiento de datos cualitativos. Esta sesión incluye 3 puntos principales. Determinar las características de las buenas prácticas de manejo de datos cualitativos. Determinar las características clave de los procesos de denominación de archivos de datos cualitativos y definir y desarrollar los pasos para un sistema de seguimiento de datos cualitativos. Puede resultar útil utilizar un marco ético para guiar la planificación del manejo de datos cualitativos para garantizar las mejores prácticas para todos los participantes de la investigación. Por ejemplo, el sitio web del Servicio de Datos del Reino Unido es una buena fuente que ofrece consejos generales sobre buenas prácticas y enlaces a directrices más específicas que se aplican en el Reino Unido. El enlace se proporciona en la diapositiva final de este video del video. Sin embargo, es aconsejable consultar las directrices éticas de los países y comunidades específicos donde se recopilan los datos, ya que las regulaciones y costumbres locales pueden diferir de las del Reino Unido. En particular, las pautas éticas ayudan a proteger los derechos de las personas involucradas en la investigación, quienes comparten información con nosotros y son los propietarios de esa información. Este enfoque no es exclusivo de la investigación cualitativa y también debería aplicarse a los estudios cuantitativos. Inevitablemente, desarrollar un buen proceso de manejo de datos cualitativos requiere invertir tiempo en planificarlo antes de comenzar la recopilación de datos. Un buen manejo de datos cualitativos también puede ser intensivo en trabajo para poder planificarse y desarrollarse bien en todo momento. El aspecto tiempo también se refiere al tiempo que deben invertir las personas con las que trabajamos, y este es otro elemento donde los aspectos éticos juegan un papel. La recopilación de datos cualitativos a menudo genera datos digitales a partir de entrevistas y vídeos grabados y notas de campo mecanografiadas que deben almacenarse de forma segura en un dispositivo designado. Es incluso mejor si se pueden guardar simultáneamente en la nube, para evitar la pérdida de datos en caso de que algo le pase al dispositivo físico. Al almacenar archivos de datos obtenidos mediante diversas técnicas de recopilación de datos, es una buena práctica organizarlos en carpetas etiquetadas, lo cual es similar a lo que se haría al almacenar datos en papel. El acceso a los datos digitales debe protegerse mediante el uso de un código seguro, una contraseña o un PIN que solo conozca el recolector de datos o los miembros de su equipo. Para datos físicos, como en el caso de notas de campo escritas o grabaciones de audio y video, o para datos sensibles como los contenidos en formularios de consentimiento, las herramientas y dispositivos que contienen esos datos deben almacenarse en un lugar seguro protegido con un candado o cerrado con llave. Otras características importantes que caracterizan un buen enfoque en el manejo de datos cualitativos incluyen mantener un registro del número de entrevistas y discusiones de grupos focales realizadas. Esto es útil para realizar un seguimiento de todos los datos recopilados, así como para garantizar un fácil control de calidad de los mismos y tener la información disponible al presentar los resultados de la investigación. Tanto al escribir notas como al guardarlas digitalmente, normalmente en un documento de Word, es una buena práctica incluir las fechas en las que se tomaron para consultarlas en el futuro. Otro elemento clave es evitar incluir el identificador personal de cualquier participante de la investigación en las transcripciones de entrevistas, traducciones y notas de campo escritas. Este puede ser un punto interesante porque, por un lado, queremos garantizar el anonimato de los participantes. Sin embargo, por otro lado, es posible que necesitemos vincularnos a la información de uno o más participantes específicos, o compartir sus identidades con otros miembros de un equipo de investigación con el fin de analizar los datos. En este caso, es importante crear nombres de archivos anónimos que le permitan conocer el participante si es necesario, y guardarlos de forma segura. También es importante informar a los participantes sobre todos estos aspectos. Como se mencionó en el último punto, un paso clave en el proceso de manejo de datos cualitativos es la denominación de archivos. Es importante etiquetar los archivos con nombres que sean fácilmente reconocibles. Sin embargo,
Es muy importante evitar el uso de cualquier detalle que pueda hacer identificable a cualquier participante o comunidad de la investigación. En este sentido, se puede asignar a cada participante un número de identificación o un seudónimo para garantizar el anonimato y, como se mencionó anteriormente, mantener una lista de los participantes y sus identificaciones asignadas en un documento protegido. Al nombrar y almacenar datos digitales, es útil hacerlo incluyendo el método de recopilación de datos utilizado para generarlos, como entrevistas, discusiones de grupos focales y observaciones. Especialmente cuando se trabaja dentro de un equipo de investigación y cuando varias personas necesitan acceder a los datos, puede resultar útil incluir información sobre quien recopiló los datos para referencia futura. Otro elemento importante a incluir al nombrar archivos de datos es la fecha en que se generaron. Para facilitar futuros procesos de análisis de datos, también se pueden etiquetar archivos de datos utilizando códigos relacionados con información demográfica como el género. Por ejemplo, es posible que necesite etiquetar la primera de 4 entrevistas de audio grabadas con una agricultora en una de las 5 aldeas de Kenia, como parte de un proyecto de investigación que se lleva a cabo en 3 países, por ejemplo, Uganda, Kenia y Tanzania. En este ejemplo, comencé con el tipo de recopilación de datos, que es la entrevista, la fecha, el código de identificación personal asignado a los participantes, la información demográfica, es una mujer, el país y el número asignado a la aldea específica, y terminé con el nombre del investigador que recopiló los datos. El ejemplo de la imagen se refiere a mi estrategia de nomenclatura de archivos personales durante mi trabajo de campo de doctorado en una escuela en un pequeño municipio de Jamaica. Muestra archivos que contienen transcripciones de una discusión de grupo focal con 3 alumnas de 6º grado, quienes están identificadas individualmente con un número que les había asignado previamente y almacenado en un documento protegido separado. Luego contiene entrevistas individuales con diferentes funcionarios de educación, un diputado del parlamento local y un representante de los padres. Todos los documentos contienen la fecha en que tuvo lugar la entrevista o grupo focal. En la investigación cualitativa, el proceso para organizar y almacenar datos tiene múltiples capas en comparación con la investigación cuantitativa. Dentro de un enfoque cualitativo, los datos brutos de las entrevistas grabadas y las notas de campo pueden estar en una versión codificada en las transcripciones o en las notas descriptivas ampliadas. Los datos cualitativos a menudo se graban como archivos de audio de entrevistas, antes de transcribirlos a texto, o en notas breves escritas a mano en un cuaderno, antes de expandirse a notas mecanografiadas en un software de procesamiento de textos. En cambio, los datos en una investigación cuantitativa suelen presentarse en forma de valores numéricos que se utilizan para cálculos matemáticos o análisis estadísticos. Este tipo de datos generalmente se almacena tal cual, en una base de datos o en hojas de cálculo. Estas diferencias implican una forma diferente de gestionar los datos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, es una buena práctica al tomar fotografías o escribir notas en su computadora portátil, guardarlas tanto en su dispositivo físico como en la nube, por ejemplo, utilizando Google Drive, Dropbox, etc. En el caso de imágenes y videos, es importante nombrarlos de manera que permita identificar fácilmente a qué trabajo de campo están asociados. La imagen muestra cómo guardé imágenes, videos y documentos en la nube usando Google Drive durante mi trabajo de campo de doctorado en Jamaica. De esta manera, también pude compartir los archivos con mis supervisores de doctorado que estaban en el Reino Unido. El nombre asignado a la escuela es ficticio. Puede ver que las carpetas contienen fechas más o menos precisas según si contienen medios para un evento específico o para un periodo de tiempo. Es importante señalar que esta tarea puede presentar dificultades cuando la conexión a Internet no es estable, y en mi caso, como vivía en un pueblo sin Wi-Fi y los datos de mi teléfono eran limitados, tuve que hacerlo cuando pude acceder a la red Wi-Fi en un cibercafé de la ciudad más cercana. Seguir los pasos le ayudará a desarrollar un buen sistema para gestionar datos cualitativos, especialmente cuando trabaja dentro de un equipo de investigación, por lo que diferentes personas necesitan acceder a los datos en diferentes momentos. También es importante tener en cuenta que cuando tienes una gran cantidad de datos,
incluidas imágenes, vídeos y notas. Es posible que requieras un tipo diferente de almacenamiento y organización que utilice un sistema o herramienta de catalogación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollar un buen sistema de seguimiento de datos cualitativos? En resumen, nos referimos al desarrollo de un plan claramente definido de quién hace qué y cómo, en qué puntos del proceso, desde la recopilación de datos hasta la transcripción y análisis de los mismos. Esto es especialmente cierto cuando se trabaja dentro de un equipo de investigación y hay diferentes personas manejando datos en diferentes etapas. Los transcriptores / o traductores, así como los codificadores, deben poder localizar fácilmente los archivos de datos con los que necesitan trabajar. Cabría preguntarse por qué necesitamos un sistema de seguimiento de datos cualitativos, y no uno cualquiera, sino uno bueno. Algunas razones, como se acaba de mencionar, incluyen poder localizar y acceder fácilmente a los datos que nosotros u otros miembros del equipo necesitamos analizar. Además, en un momento posterior, es posible que desee recuperar datos recopilados previamente, por ejemplo, para realizar otro análisis con un propósito diferente. En ambos casos, contar con un buen sistema de seguimiento facilitará estas tareas. Una buena práctica al desarrollar un sistema de seguimiento de datos comienza con almacenar múltiples copias de los datos originales. Esto ayudará a tener una buena copia de seguridad y evitará el riesgo de pérdida de datos. Cuando hablamos de datos cualitativos brutos, nos referimos a grabaciones de audio de entrevistas, notas de campo de observación, fotografías, vídeos y cualquier dato recopilado por el investigador que aún no haya sido procesado. Los datos no en bruto se refieren a datos que ya han sido procesados después de haber sido recopilados. Puede tratarse de transcripciones de entrevistas, notas de campo ampliadas que incluyen las reflexiones de los investigadores y codificación. Cuando se trabaja dentro de un equipo de investigación, es recomendable nombrar a un supervisor que coordine las actividades realizadas por los entrevistadores, transcriptores, en ocasiones, traductores y codificadores. También pueden garantizar que cada experto tenga una comprensión clara de las acciones y responsabilidades que implica su función. En cada etapa, el supervisor realizará las tareas para el aseguramiento de la calidad y luego el control de calidad. Es decir, comprobar respectivamente que la integridad, la calidad y la confiabilidad de los datos se mantienen en cada paso y garantizar que no haya errores en los archivos de datos finales, si los hay, que se corrijan. También pasarán por alto la organización de datos de entrevistas grabadas, transcripciones, traducciones y procesos de codificación. No debe realizarse ningún otro paso en el proceso de análisis hasta que se hayan completado las transcripciones. Es necesario dedicarle suficiente tiempo y debe recordar que no se debe compartir ninguna información personal en este proceso. Una forma de prevenir errores de transcripción es realizar revisiones múltiples para evitar errores gramaticales y ortográficos. También es importante tener en cuenta que este proceso puede revelar cuestiones que requerirán tiempo y flexibilidad para abordarlas en cada etapa. Podemos encontrar un ejemplo en la necesidad de reformular las preguntas de la entrevista de manera diferente, para poder obtener mejores respuestas de los participantes. Este es un enlace útil que proporciona una descripción general de las obligaciones éticas de los investigadores. Aunque está basado en el Reino Unido y en el sistema del Reino Unido, diferentes países pueden tener regulaciones diferentes. En caso de que esté interesado, las diapositivas de esta presentación, así como muchos más recursos, se pueden descargar de nuestro sitio web en stats4sd.org/resources. Muchas gracias.